Buenas, mi nombre es Luis Haroldo Morales y vamos a hacer una conexión a base de datos utilizando SQL y ASP.NET. Primero vamos a ver los pasos que tenemos que hacer en la base de datos y cómo la vamos a hacer. Los programas que debemos utilizar son Microsoft Visual Studio 2010, que tiene la aplicación de ASP.NET para páginas web, y SQL Server Manager Studio, donde vamos a crear la base de datos. ¿Cómo vamos a crear la base de datos? En el programa SQL Server Manager Studio vamos a crear una base de datos nueva con el nombre que queramos, y vamos a crear dentro de la base de datos una tabla donde nos va a guardar todos los campos que deseamos. ¿Cómo vamos a crear el sitio web? El sitio web se crea en Microsoft Visual Studio 2010. Creamos un sitio web donde realizaremos el formulario, el diseño. En este caso vamos a hacer los botones de insertar, delete y update para una tabla. Luego pasamos a la configuración del sitio web, utilizando códigos y creando la conexión de base de datos con SQL. Lo primero que debemos hacer para la conexión de base de datos es importar las librerías. Las más importantes en este caso para la conexión de datos es using system.data y using system.data.sql client, que son las más importantes para realizarlo, ya que sin estas no se va a poder realizar la conexión. Pasos para la conexión de base de datos. La estructura del código para conectar la base de datos es un string, cadena, y el nombre del servidor, datasure, el nombre del servidor, y donde está almacenada la base de datos, que en este caso sería esto. Luego con los comandos SQL connection vamos a conectar, inicializar, y vamos a abrir o cerrar la base de datos. Necesitamos el nombre de la base de datos y el nombre del servidor. Vamos a hacer la creación de queries, que estos son los botones de seleccionar la tabla, insertar datos, borrar datos y actualizar los datos que tenemos en la tabla. Query de select. Este nos sirve para seleccionar todos los campos de una tabla en la base de datos. Esto lo podemos hacer con el código siguiente: SQL Data After, ser, que es la variable, igual a new SQL Data After, select from, y el asterisco nos va a indicar que son todos los campos de la tabla. Aquí va el nombre de la tabla, y conexión, porque esta es el nombre de la conexión que le dimos. Ahora con insert, este nos sirve para insertar datos en la tabla, y este es el código string de, que es la variable, insert la tabla, el nombre de la tabla, y va a evaluar por ejemplo en dato 1, SQL command insert 9 SQL AD y la conexión. Vamos a abrir la conexión, .open, inst command type.text, donde va a insertar el nombre en la casilla nombre, donde podemos poner textbox 1.text. Luego nos muestra cómo eliminar datos por medio del código siguiente. En este código podemos eliminar por medio de la condición. Entonces, string add delete el nombre de la tabla, where, este es donde va a buscar como la llave primaria o la identificación de la tabla o de la tupla. Entonces de esa tupla va a cambiar el nombre o todos los campos que queramos, conforme la identificación. Puede ser como carnet o cosas así. Y lo mismo, vamos a inicializar y va a cambiar los datos en el textbox que le demos. Update. En este podemos actualizar los datos que ya están grabados en la tabla, y por medio también de la identificación va a buscar el nombre y va a actualizar los datos que se desee. Entonces vamos a ir primero abrimos SQL Server Manager Studio y la vamos a conectar. Este es el nombre que nos va a servir para conectar en Visual Studio. Le damos a conectar, y como habíamos dicho, vamos a base de datos y le vamos a dar nueva base de datos.
con el nombre que nosotros queramos. En este caso ya está creada práctica 1. Dentro de práctica 1 vamos a crear una nueva tabla, que en este caso ya está creada. Aquí vamos a ver el diseño de la tabla, donde nos va a mostrar los campos, que es carnet, nombre, apellido, sexo, edad, facultad y carrera. Y le vamos a editar las primeras 200 filas. ¿Por qué esto? Porque para que pueda almacenar en las primeras 200 filas los datos. Luego de esto, usamos, podemos ir a Visual Studio 2010. Bueno, en este caso vamos a crear el sitio web. Como ya lo habíamos dicho en la presentación, vamos nuevo y le vamos a dar sitio web. Aquí vamos a crear un sitio web ASP.NET, donde nosotros ya lo tenemos creado por cuestiones de tiempo. Entonces solo lo vamos a abrir. Aquí nos va a tirar la primera página en blanco, donde vamos a tener diseño. Aquí es donde ponemos todos el nombre de la tabla, carnet, registro, los textbox, los botones. Este es un grid view donde nos va a mostrar los datos ingresados. Este es el diseño. Luego vamos para agregar para la conexión de base de datos acá. Vamos a agregar el servidor, que es en este caso es Luis PC, y le vamos a dar a aceptar. En este caso la conexión ya está hecha y vamos aquí a conexión de base de datos, y aquí están las tablas, la tabla registro que ya la habíamos creado en la base de datos anterior en SQL. Luego aquí está el nombre del servidor donde vamos a conectar con ASP.NET. Entonces vamos a ir a default, vamos a ir al código. Este es el código que tira donde tenemos todos los botones y esto, pero nosotros vamos a ir a default.aspx.cs, donde vamos a hacer todas las operaciones o escribir todo el código. Aquí están las librerías importantes: using system.data y using system.data.sql client, que nos va a crear la conexión. Luego vamos al código que habíamos visto en la presentación: string, cadena, data sure, y el nombre, todo este nombre es el de la base de datos que habíamos creado. Que luego creamos la conexión.open, y le vamos a dar que los datos los muestre en un grid view, los datos ingresados, eliminados, update, o todo lo que deseamos hacer. Luego de esto, ya que está la conexión hecha, vamos a diseño y vamos a pasar a configurar los botones: registro, alumno, ingresar alumno, eliminar alumno y actualizar datos. Le damos doble clic sobre el botón y nos va a tirar el botón 1 y escribimos el código: string cadena, siempre vamos a conectar con la base de datos, string agregar, vamos a crear el código para insertar datos: insert, into, registro, values, carnet, nombre, apellido, todos los que están en los campos de la tabla. Luego vamos a abrir la conexión y vamos a poner carnet en el textbox 1, y esto lo va a grabar automáticamente para todos: nombre en el textbox 2, apellido en el 3, y así automáticamente. Si vamos a default, carnet está en el 1, textbox 1, nombres en el 2, apellidos en el 3, y así sucesivamente. Luego de esto vamos a cerrar la conexión y vamos a hacer que cuando pulsen el botón, deje las casillas en blanco. Luego vamos al botón 2, que es eliminar. Vamos a hacer el mismo procedimiento: conectar con la base de datos, y vamos a escribir con la diferencia que vamos a escribir delete from registro, que es la tabla donde carnet igual @ carnet va a ser la identificación. Vamos a abrir la conexión
y todo lo que esté con el carnet que ingresemos, nombres, apellidos, sexo, edad, se va a poder eliminar solo con el carnet ingresado. Luego vamos a hacer que los botones queden en blanco, que las cajas de texto queden en blanco. Y vamos al botón 3, que es update. Vamos a conectar con la base de datos, string actualizar, update, registro set, nombres, que es lo que vamos a actualizar, nombres, apellido, sexo, edad, facultad, carrera, y viene el where, que el where nos va a buscar conforme el número de carnet, nos va a mostrar todas los demás campos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Abrimos la conexión y arroba carnet para la textbox 1, para el textbox 2, donde va a actualizar cada uno. Vamos a mostrar de último las casillas en blanco. Bueno, ya que está hecho el código de las librerías sin ningún error, vamos a probar nuestro sitio web. Aquí está. El registro de estudiantes. Vamos a si queremos ingresar a un alumno, vamos a ingresar el carnet de 10. Vamos a la facultad de Derecho. Edad 19 años. Y le vamos a dar ingresar alumno. Nos va a mostrar esto, le vamos a dar actualizar. Y aquí está. Aquí está el alumno que acabamos de ingresar. Ahora vamos a eliminar algún alumno. Miramos el número de carnet del alumno, vamos a eliminar este. Y le vamos a eliminar. Nos va a borrar todas las casillas. Le damos F5 y está eliminado. Luego, ¿cómo actualizamos datos? Con el que creamos, vamos a escribir otro nombre y otras características. Tiene 17 años. Le vamos a dar a actualizar. Ya que lo hizo, vamos a actualizar la página, sitio web, y aquí está. Todo lo que escribimos ahorita lo actualizó. Luego aquí cerramos el sitio web ya que está creado, paramos la aplicación y eso es todo lo que tenemos que hacer para la conexión de base de datos: ingresar alumno, eliminar, actualizar. Cerramos. Como les había dicho, mi nombre es Luis Haroldo Morales Noriega.